Buenas tardes a todos. Un buen 2011 para los periodistas que siempre nos acompañan. Hoy nos toca dar el cierre de la recaudación del mes de diciembre y además comentar un poco la recaudación de todo lo que fue el año 2010. Y contamos con una particular presencia, que es la del ministro de Economía. Así que cambiaremos un poco el rótulo de cómo normalmente venimos exponiendo la recaudación. Datos centrales que ustedes normalmente necesitan es: el mes de diciembre recaudamos 38.185 millones de pesos, crecimiento interanual del 35,5%, y el año en su conjunto recaudamos 409.899 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 34,4%. Lo importante, simplemente para destacar, y para que lo puedan ver en términos dolarizados, la recaudación, por favor pongan en la pantalla cómo fue la recaudación en dólares. Fíjense cómo tomamos toda la serie desde el año 96 hasta la fecha. Logramos superar los 100.000 millones de dólares recaudados. Hemos tomado un tipo de cambio promedio anual del 3,91 y estamos en 104.754 millones de dólares. Ese ha sido el crecimiento de la recaudación total del año 2010. Bueno, en función de la presencia del ministro de Economía en este salón de la Administración Federal de Ingresos Públicos, le vamos a dar la palabra para que pueda expresar algunos lineamientos estratégicos. Desde ya el anillado que de ordinario le entregamos a los periodistas va a quedar a su disposición y para mañana, los que les interesa ver sector por sector de la economía, a la mañana Pedro López va a estar coordinando con ustedes para juntarnos a ver en detalle preciso cómo ha sido la evolución. Pero, insisto, 104.754 millones de dólares fue la recaudación del año 2010. Bueno, le cedemos la palabra al señor ministro de Economía. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La presencia tiene que ver con reafirmar los datos, ya los puso en conocimiento de ustedes el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Tiene que ver con reafirmar lo importante que ha sido la gestión de la AFIP y el desempeño de toda la economía de la República Argentina durante el año 2010. Y nos toca empezar el año, bueno, trabajando a todos, trabajando muy fuerte desde el primer día y pudiendo consolidar lo que fue la información de la recaudación del año 2010 que estamos cerrando. Como dijo Ricardo, 38.155,6 millones de pesos para el mes de diciembre. Esto significa interanualmente un 35,5% de aumento. Y en el año completo, en el año del Bicentenario, una recaudación de 409.899,6 millones de pesos, es decir, un crecimiento del 34,4%. Me parece muy importante recalcar el dato que marcaba Ricardo y ponerlo en términos de la serie histórica que ustedes tienen frente a sus ojos. El año récord de la historia de recaudación de la República Argentina había sido el año 1998, cuando a veces hablamos de lo que significó en nuestro país no crecer o tener un periodo entre el principio de la democracia y el año 2002, donde nuestro país no creció. Cuando uno toma la serie completa, si bien ha habido algunos años de crecimiento, vemos claro en esta serie muy claramente el impacto que eso tuvo sobre los recursos del sector público, y esto redunda en definitiva en lo que ha sido el desempeño del Estado y la prestación de bienes y servicios públicos del Estado y la inversión pública en toda esa etapa. Fíjense ustedes que después de ese año récord 98 hubo una caída abrupta en el año 2002 y a partir del año 2003 se empieza a ver fuerte la recuperación en la serie que tienen frente a sus ojos. El primer año que se superó el récord fue el último año de gobierno de Néstor Kirchner, el año 2007, en el cual hubo 64.000 millones de dólares de recaudación, 64.110
millones de dólares de recaudación. Quiere decir que entre el 98 y el 2007, una década completa, la recaudación no había podido superar el desempeño. Y esto, lógicamente, tiene que ver con el desempeño de toda la economía, porque lo estamos midiendo en moneda constante, lo estamos midiendo en dólares promedio de cada año. Así que, fíjense ustedes el balance que podemos hacer de esa década. Y para ver el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vemos que en su primer año logró superar ese récord, lo llevó a 85.117 millones de dólares, o sea, hubo un crecimiento importante entre 2007 y 2008. Y también me parece importante señalar qué ocurrió durante ese año 2008. Seguramente todos ustedes tendrán en su memoria lo que fue denominado el conflicto con el campo. La verdad que podemos decir que fue un conflicto generado por sectores de poder para evitar que se avanzara en la mejora de la redistribución del ingreso en nuestro país. Es decir, se pretendía en algún sentido que el Estado vuelva a tener un comportamiento tributario como los de la década de los 90, donde estaba alrededor de un 70% de estos guarismos. Bueno, después en el año 2009 es conocido lo que pasó, la crisis internacional, y en el año 2010, 104.754 millones de dólares, quiere decir, otra vez, una economía que crece muy fuerte y un sector público que está presente en esa economía, un sector público que está bien administrado, con una administración federal de ingresos públicos, yo diría que la mejor de la historia en términos de su desempeño, de su modernización, de la capacitación de sus trabajadores y de la modernización informática. La verdad que esto se ve en la mejor performance de recaudación. Entonces, otra vez, para ponerlo en claro, una década perdida en términos recaudatorios, una abrupta caída con el colapso de la Argentina debido al desgobierno de la Alianza y a la caótica salida de la convertibilidad por falta de capacidad de gestión, y de ahí en adelante solo ha habido crecimiento en la recaudación y en la capacidad recaudatoria. El primer año de la presidenta fue un año de fuertes definiciones políticas en cuanto a la presencia del Estado y la discusión por la redistribución del ingreso. Me parece que la capacidad de gestión, las convicciones de la presidenta hicieron que fuera un nuevo año récord en términos de moneda constante, repito, y este año 2010 nuevamente un crecimiento de más de un 25% en moneda constante sobre el año anterior. Otro tema que nos parece de lo conceptual muy importante resaltar, más allá de las cuestiones específicas que les decía antes Ricardo, que seguramente Juan Carlos puede contestar, tiene que ver con una medida concreta de política económica que tomó la presidenta de la Nación, el conocido Fondo Sojero, o para decirlo en términos más conceptuales, es el aumento de fondos que va a las provincias dispuesto por la presidenta de la Nación a través de un decreto de recursos que la Constitución indica claramente que son del Gobierno federal, pero que la presidenta de la Nación tomó la decisión de enviarlos en forma de coparticipación. Durante este año han sido 7.457,8 millones de pesos los que ha distribuido el Fondo Federal Solidario de la Soja. Esto es mayor cantidad de recursos que correspondían al Gobierno federal, que corresponden al Gobierno nacional y que, producto de una decisión de política económica de la presidenta, llegaron a todas y cada una de las jurisdicciones, todas y cada una de las provincias y la ciudad autónoma, y también llegaron a los municipios, porque hay un sistema secundario que el 30% de lo que reciben las provincias debe ir a los municipios. Y estos 7.457,8 millones han sido destinados en su totalidad a aumentar las obras de infraestructura y los gastos de capital de provincias y municipios. Quiere decir que casi la totalidad de las obras de infraestructura que han hecho provincias y municipios en el país con su presupuesto han sido financiados por el Fondo Sojero. Esto es, para tenerlo en claro, un 10,75% por encima de lo que se ha distribuido bajo el rubro Coparticipación Federal de Impuestos, que ascendió durante este año a 69.368,6 millones de pesos. Quiere decir que
la coparticipación se incrementó en un 32,5% interanualmente, pero por sobre esto, por encima de esto, se ha aumentado en un 10,75% adicional, producto de una decisión de política económica de carácter profundamente federal y profundamente pro inversión que tomara la Presidenta de la Nación. En total, los fondos distribuidos a provincias han aumentado un 34,9%, más el 10,75% que aumentó el fondo sojero para este año. En definitiva, estamos cerrando un año en el cual el país ha crecido. Cuando estén los números consolidados, obviamente los vamos a dar a conocer, pero hoy, el primer día hábil del año 2011, les podemos estar dando a conocer la performance recaudatoria, la performance tributaria del sector público, que tiene que ver con una economía en profundo crecimiento, que tiene que ver con políticas distributivas, que tiene que ver con políticas federales, y me parece también importante recalcarlo, tiene que ver con esta nueva visión que hay desde el año 2003 del rol del Estado y de la profesionalización y mejora continua de los organismos del Estado, como ha sido en concreto el caso de la AFIP, que la verdad vale la pena felicitar a su director por la performance que han tenido y a todos los trabajadores de esta casa. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a disposición para alguna pregunta. Bueno, nos vamos a ir trabajando. ¿Puede dar un balance de cómo está el canje? Mire, todavía estamos... hay dos canjes, uno el de los Brady, que dimos los datos el miércoles pasado, y el que está abierto, o que cerró el último día hábil del mes pasado, es el canje de todos los títulos elegibles. Estamos procesándolo porque, como ustedes saben, por primera vez no participa ningún banco en la operación, sino que lo hacemos directamente del sector público, y tenemos procesadas órdenes por más ya de 100 millones de dólares. Quiere decir que hay 100 millones de dólares más en los cuales el Estado ha pasado a deber, en vez de 100, 33,3 millones de dólares. Va a ser un número superior a este, pero ya podemos dar esta cifra, que tiene que ver con el programa de desendeudamiento y con al mismo tiempo regularización de la situación de la deuda que bajo el gobierno de Rodríguez Sá y producto del fuerte endeudamiento de la década de los 90 y el desgobierno de la Alianza, en Argentina produjo el default. Luis Autalán de Loae. Con respecto a la recaudación, sostienen algunos economistas que para profundizar el modelo y sobre todo los niveles que están logrando de recaudación se hace casi imperiosa una reforma tributaria. ¿Está en la mente del gobierno, están en las consideraciones algún tipo de estos estudios? Mire, usted sabe que nosotros cada vez que tenemos que la Presidenta de la Nación ha decidido una medida, la comunicamos tal cual es. Mientras tanto nos dedicamos a trabajar, a estudiar y a preparar esas medidas, pero las damos a conocer cuando son medidas concretas. Tomás Canosa, de Crónica. Acá estoy viendo que el IVA por el consumo creció casi 41% en términos interanuales. Digo, hay un crecimiento que claramente está por el consumo, pero también por el efecto inflacionario. Mire, hay una pauta de crecimiento de precios y hay una verificación de esa pauta, que vamos a conocer los números dentro de muy pocos días, y siempre cualquier dato de esta naturaleza se compone en parte por un crecimiento en términos reales y en parte por un crecimiento o variación en los precios. Por eso a nosotros nos parecía muy importante dar los números también en moneda constante, en dólares, porque esto permite ver esa performance en una moneda que no tiene ningún lugar a dudas, es el patrón del funcionamiento de la economía internacional, y por eso nos parecía importante dar esta serie larga y que permite evaluar la historia económica en la República Argentina en moneda constante. Para llegar ahí la pregunta, quería saber cuál va a ser la meta, supongo que está expresada en el presupuesto nacional, pero si lo podía recordar, cuál es la meta de recaudación para este 2010. Mire, 2011. Le iba a decir. Me niego a cumplir años, o sea que... No. 2011, ¿cuál es la meta? Lástima que no tenemos presupuesto. Claro, iba a hacer ese comentario. Bueno, el presupuesto está presentado, no aprobado, pero por eso, ¿cuál es la meta?
la recaudación. En este momento se la alcanzamos a usted apenas no la tengo acá en este momento. No la tengo acá. Nosotros la llevamos adelante. Liliana, me parece muy importante el comentario. Claro, no tenemos presupuesto. Hubiera estado bueno lograr que el Congreso, como en años anteriores, nos apruebe una ley de presupuesto. Nosotros hubiéramos tenido un objetivo concreto para rendir cuentas también como lo hacíamos año tras año. ¿Sabes qué, Lilian? Este año no fuimos al Congreso nosotros a rendir cuentas de lo que hemos hecho a lo largo de este año, y el año que viene estamos en una situación similar, no tenemos ley de presupuesto aprobada. Creo que ahí no se midieron desde el punto de vista legislativo las consecuencias de orden institucional, consecuencias de orden republicano, que son importantes para la gestión que se lleva adelante del Ejecutivo. Sin perjuicio de lo cual, el ministro de Economía y el secretario de Hacienda nos van a marcar unas pautas a seguir. Cuando tengamos las pautas, las iremos cumpliendo mes a mes. La pauta principal era tener un presupuesto aprobado, y ahí es donde nosotros tenemos un compromiso, una obligación firme, que también la seguimos teniendo como organización operativa de la política fiscal que ejecutamos día a día. Entonces es algo de sufrir. No, él va a sufrir igual, no se preocupe. Va a sufrir igual. No, solo quería aprovechar, estamos iniciando un nuevo año. La verdad que me parece que es grave para el país tener una oposición que no haya permitido tener presupuesto, un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Me parece mucho más grave que los mismos que no aprobaron el presupuesto salieron al día siguiente a decir la presidenta firmó decretos para administrar el año que viene, porque es obvio y es de toda razonabilidad que las herramientas para funcionar están en la Constitución y en la 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control, y ahí aparecen claramente cuáles son las herramientas. Por eso yo lamento la falta de ganas de trabajar, la falta de dedicación a conocer el funcionamiento del Estado o directamente la mala fe de algunos líderes de la oposición que primero no nos permitieron tener un presupuesto. Cuando digo no nos permitieron, digo a los habitantes de la República Argentina, no al gobierno, y después salieron a atacarse las vestiduras porque tuvimos que tomar las medidas correctivas de la situación que ellos mismos habían generado. Entonces me parece que 2011 va a ser un año muy importante también para reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre quién tiene ganas de presentarse como una oferta electoral seria, quién tiene ganas de presentarse frente a la gente como una alternativa, quiénes tenemos ganas de presentarnos frente a la gente como un espacio político que tiene ideas y capacidad de gestión, quienes directamente están buscando poner palos en la rueda y generar climas que no existen en nuestro país y no buscar ganar elecciones, sino buscar hacer lío en la calle. Esto, impulsado de sectores políticos, busca generar una situación que, por suerte, nuestro gobierno y nuestra ciudadanía tienen una fortaleza muy distinta a la que existía durante el gobierno de la Alianza. Por eso hemos superado un diciembre donde se buscó poner todos los palos en la rueda posibles en todos los temas. Bueno, para redondear, y sabiendo que en estos días todos ustedes estaban preguntando qué pasaba con el marco normativo que había puesto la AFIP respecto al mínimo no imponible. Y fíjate vos, Liliana, las consecuencias que tenemos de no tener una ley de presupuesto aprobada. El grado de responsabilidad que significaba haber aprobado una ley de presupuesto que daba mayor certeza a los trabajadores, y el grado de incertidumbre que de manera irresponsable se instaló en su momento, en función de que la misma ley de presupuesto preveía el mecanismo que íbamos a aplicar para sostener ese aumento del mínimo no imponible que reglamentariamente la AFIP, déjame terminar de responder, la AFIP
este año la reducción. Nosotros el día 30 de diciembre aprobamos la tabla correspondiente, la resolución 3008 del 30 de diciembre, va a estar publicada, no salió publicada en el boletín oficial, la próxima publicación va a estar seguramente, y desde ya ahora damos una copia a cada uno de ustedes. Aprobamos la tabla para seguir sosteniendo ese sistema de retención superior al que practicamos en su momento con la resolución que dictamos en el curso del año pasado, y el saldo resultante en función de la ley de impuesto a las ganancias lo hemos pospuesto para el próximo periodo fiscal. Estimamos que al no contar nosotros hoy con una ley de presupuestos que prevea el mecanismo de aumento del mínimo no imponible, y habiendo tomado una decisión la Presidenta de la Nación, que el año pasado se sigue sosteniendo, este es el marco regulatorio, y bueno, en principio la menor retención que se practicó el año pasado sigue vigente durante este tiempo. La resolución, quédate tranquila, Ariana, no sé si a vos te retiro. La resolución es la 3008, del 30 de diciembre. También ya está mandado al boletín oficial el calendario fiscal, que algunos andaban preguntando. Estamos trabajando y seguimos creciendo.